Buenas, espero que estén bien. Estoy filmando este video un domingo lluvioso. Qué mejor que domingo lluvioso para hablar de un pensador francés llamado Michel Foucault y la CIA, la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. Antes de que me ataquen por la imagen, por poner la cara de Foucault arriba del tío Sam y que me insulten en los comentarios, tienen que quedarse hasta el final, es fundamental. Utilicé ese título y utilicé esa imagen, una especie de fake news, a ver qué efecto genera, a ver si ve alguien el video. Pero bueno, espero que queden hasta el final para lanzar sus insultos. Sobre todo estoy pensando en si son admiradores de Michel Foucault, si lo tienen tatuado, si son parte de un fan club. Esperen a que termine el video. Dije que era un domingo lluvioso, es importante porque ayer, voy a mirar mucho la computadora porque es una nota que salió ayer, 26 de septiembre de 2020, hoy es 27, al menos cuando yo estoy armando este video, 27 de septiembre de 2020, salió una nota en un diario argentino, voy a dejar el enlace en la descripción, cuando la CIA elogiaba a Foucault por considerarlo funcional al sistema, de Claudia Peiró. Busqué otras notas de Claudia Peiró, trabaja mucho, labura mucho cuestiones de seguridad o de inseguridad o sistema carcelario, desde otra óptica, desde las antípodas de Michel Foucault. Entonces, lo que hace también es leer o releer un artículo, un libro de Stéphanie Rosa, una filósofa francesa. Lo que hace Stéphanie Rosa es hacer un análisis, un trabajo sobre unos archivos desclasificados de la CIA del 2010. Los archivos en realidad son las producciones de 1985, cuando la CIA veía con buenos ojos esta nueva camada, nueva ya para el 85, ya la vieja, una camada reciente de intelectuales franceses o antimarxistas o aún parándose desde el marxismo, bastante críticos para con la Unión Soviética. Entonces la CIA veía con buenos ojos a toda esta camada de intelectuales europeos continentales. No se mete con Gran Bretaña, pero sí está hablando de europeos continentales y sobre todo la tradición francesa, que es una de las más importantes. Este informe de 1985, pero desclasificado en 2010, lo que estoy diciendo es noticia vieja, ya hay libros escritos sobre esta cuestión, hay notas, no solamente esta nota periodística de ayer, del 26 de septiembre de 2020, sino hay una nota que también voy a citar de Pablo Pozzi, de julio del 2017, o sea, 3 años antes. El informe de la CIA se tituló en 1985 Francia, la defección de los intelectuales de izquierda. En el informe, por ejemplo, se leía: existe un nuevo clima intelectual en Francia, una especie de antimarxismo y antisovietismo que hará difícil para cualquiera movilizar una opinión intelectual significativa contra las políticas de los Estados Unidos. Tenemos entonces una CIA que ve con buenos ojos este viraje antimarxista, pero sobre todo más antisoviético por parte de esta intelectualidad. Y es conveniente, repito, a los ojos de esta agencia de inteligencia, es conveniente a los ojos de la política norteamericana que eso suceda en el contexto de una guerra fría que está por finalizar. Nosotros tenemos para el 86 políticas del lado soviético que van en ese sentido, 89, 90 y 91, pero para el año 84, 85 es cuando se piensa y se elabora este informe, pleno contexto de Guerra Fría. Entonces es conveniente tener autores, tener intelectuales, y que incluso en el seno del marxismo empiecen a minar esa idea de mirar con buenos ojos a los soviéticos. Es más, en el informe se va un poco más allá, porque uno podría decir, entonces esto queda igual en el plano de las ideas. Sí, puede ser que haya un libro o una conceptualización de Foucault que no sea afín al ideal soviético, pero eso no nos dice mucho. En una parte del informe se afirma: es bueno para el campo atlántico, para el campo académico atlántico, que Foucault eche a los marxistas de la facultad. No es que Foucault en persona se para en la puerta de la facultad y le dice: ustedes son marxistas ortodoxos, no van a entrar, pero se empieza a generar toda una corriente de pensamiento, una corriente de idea que empieza a enfrentar, incluso hace todo un recorrido histórico el informe, en donde se ve claramente, por un lado, esta escuela de altos estudios, con estos intelectuales que son financiados al menos de forma indirecta, no es que reciben plata del gobierno de los Estados Unidos o de la Secretaría de Estado norteamericana, pero sí empieza, en el informe incluso está explícito, se empieza a ver dinero para ponencias, dinero para que puedan ser posibles algunas publicaciones. Entonces, desde el plano pragmático y material, no quiere decir esto que estos autores hayan escrito por pedido de la CIA, pero sí que la CIA utilizó esto
a su conveniencia. En esta primera nota de Peiró, que en realidad está hablando de la filósofa, cita bastantes pasajes de la filósofa Stephanie Rosa, el eje central estaría dado en que se abandona al concepto de clase social, digamos, concepto de clase que es fundamental en el marxismo, de clase, pero de lucha de clases, la lucha de clases como el motor de la historia. Estos estudios de Foucault y compañía lo que hacen es anular esa idea de clase y revitalizar o anteponer, incluso anulando esta idea de clase, otras categorías, categorizaciones. Una de las críticas que se le hace, sobre todo hace Peiró, es esta idea del delincuente, del criminal, termina siendo la nueva clase social, o pareciera ser, o al menos Foucault deposita las esperanzas en que sea el nuevo. No lo afirma de esta forma, pero pareciera ser que el nuevo sujeto revolucionario, el nuevo sujeto de cambio, el nuevo protagonista o el gran excluido son los delincuentes, los criminales, los internados en un psiquiátrico, y no tan así la clase obrera. Se produce incluso en el informe, eso está de forma explícita, se multiplican las luchas, anulando quizá para estos autores el concepto central, que es el concepto de clase. Stephanie Rosa, esta filósofa francesa, afirma: Foucault le propina golpes fatales no solo al marxismo, sino a lo que yo llamo la tradición socialista, la vieja izquierda, es decir, los proyectos tradicionales colectivos de transformación del orden social en favor de los dominados, de todos los dominados. Insiste sobre esta cuestión de todos los dominados, esta cuestión de clase que debiera o debería englobar a toda esa multiplicidad de luchas que se abrieron, repito, según esta autora, en base al pensamiento de Michel Foucault. Entonces, este autor, que es tomado como el paroxismo, como el punto máximo de la radicalidad del pensamiento súper de izquierda, termina siendo lo contrario. Incluso es utilizado el pensamiento de Michel Foucault más, por la CIA, es utilizado más este pensamiento que los pensadores de derecha, que ya estaban siendo desacreditados por sus cercanías hacia el fascismo, por su apoyo abierto al fascismo. Estos intelectuales de izquierda significaba correr por izquierda a la Unión Soviética. Lo que dice esta autora, esta filósofa francesa, es que en realidad Foucault es eminentemente liberal. Entre comillas, el abandono de toda perspectiva de emancipación colectiva en provecho de la promoción del individuo, opuesto, por principio, a toda institución cuya normatividad es presentada como insoportable, tiene algo de eminentemente liberal. Ve o cree ver en Foucault un total liberal, un eminentemente liberal, en donde por vía de anular esta conceptualización en términos de clase y de haber tantas luchas como individuos, como sujetos, se borra esa necesidad de constituirse como clase y pareciera ser ociosa o, al divino botón al cohete, una lucha de clases. En última instancia, el sujeto, el individuo, tiene que pelear contra esa institucionalidad y no tanto contra una clase opresora, porque en última instancia también el poder no surge de esa clase, sino, por ejemplo, Foucault está analizando el caso de las letras francesas, también cómo dan surgimiento a la presión, y es un poder desde abajo hacia arriba, porque las otorga el rey, pero en realidad las otorga porque se les está pidiendo el pueblo. Entonces es un poder que emana desde abajo. Si emana desde abajo, en última instancia, este sujeto lo que tiene que hacer es pelear contra esas instituciones y no tanto contra la clase propietaria de los medios de producción. Por otro lado, el artículo de Pablo Pozzi al que nos referíamos, julio 2017, la CIA y los intelectuales progresistas. Y él cita, es un análisis un poco más completo, nos parece más pertinente incluso que el que salió ayer, pero bueno, el de ayer salió en un diario de tirada masiva, entonces pegó un poquito más. Y él al principio cita de ese mismo informe, ese archivo desclasificado del 2010, repito, en realidad es del 85, durante las protestas de mayo-junio de 1969, el famoso mayo francés, muchos estudiantes marxistas miraban hacia el Partido Comunista Francés para liderazgo y la proclamación de un gobierno provisional. Entonces estaban muchos estudiantes esta idea de, es posible, un régimen soviético. Pero la dirección del Partido Comunista Francés trató de aplacar la revuelta obrera y denunció a los estudiantes como anarquistas. Está haciendo este informe, un estudio bastante histórico. A partir de allí surgieron nuevos filósofos desencantados con el PC y con la Unión Soviética. En realidad yo creo que el informe también está un poco sobrevalorando esta ruptura. Se había dado un tanto antes, en el 56, en el 58 o en el 53, digamos, durante la muerte misma de Stalin. Ya había todo un proceso de desencanto
por parte de estos intelectuales que creían efectivamente en las ideas de 1917, pero no tan, o incluso hasta el 24, pero no tan así con el devenir estalinista. Y lo que va a apuntar el informe, o lo que va a pretender, digamos, la CIA, es reivindicar toda esa tradición antistalinista, pienso en el trotskismo, y la va a divulgar dentro de los Estados Unidos. Entonces tenemos, uno va a decir, trotskismo fuerte en Estados Unidos, tenemos al menos un incentivo o un querer por parte de la CIA que recircule este trotskismo dentro de los Estados Unidos frente a esta idea estalinista. ¿Por qué? Porque era más fácil. Por derecha no se lo podía correr, porque en el ideal, o al menos en la verbalización, en esa afirmación era de izquierda, entonces había que correr por más izquierda a la Unión Soviética. Por ejemplo, en ese informe está explícito que el pensador de derecha Raymond Aron estaba pegadísimo con el fascismo y no era conveniente hacer circular estos textos, sino que lo que había que hacer era mostrar a esos marxistas desencantados, en un querer decir o demostrar, miren, que incluso los pensadores que han sido marxistas o que vienen del seno del marxismo reniegan. No se trata simplemente de ser un ferviente fascista para estar en contra, sino que un marxista se puede desencantar y puede producir esto. Aquí lo tienen, es lo que va a hacer la CIA, lo que va a hacer incluso la CIA en el informe se ve que está intentando trabajar un poco por fuera, de que tiene esa autonomía, por fuera incluso del gobierno norteamericano, que a veces pareciera desconocer toda esta actividad de la CIA, en querer hacer circular todo este material de izquierda dentro de los Estados Unidos. Y en este informe desclasificado hay una parte que me parece genial, porque lo dice el informe, son datos objetivos, esto está en el informe, no es que se me está ocurriendo decir esto, entre comillas. Si bien muchos de sus, se refieren a estos intelectuales, si bien muchos de sus exponentes pretenden que están dentro de la tradición marxista, entrecomillado dentro del informe, la realidad es que solo utilizan al marxismo como un punto crítico de partida para concluir que las nociones marxistas sobre la estructura del pasado son simplistas e inválidas. Y sigue. En el campo de la antropología, la influencia de la escuela estructuralista, vinculada con Lévi-Strauss, Foucault y otros, han cumplido esencialmente la misma función. Creemos que sea probable que su demolición de la influencia marxista en las ciencias sociales perdure como una contribución profunda tanto en Francia como en Europa occidental. Mezcla de estructuralismo, Lévi-Strauss, Foucault, lo pone inmediatamente. Bueno, quizás se cometan esos errores, pero nos parece central ver que los Estados Unidos están haciendo una lectura de lo que sucede en Europa continental y, como dijimos antes, ven con recontra buenos ojos esta influencia de este tipo de marxismo, que es un marxismo que por un lado está en contra de la Unión Soviética y por otro lado empieza a renegar de esta idea de clase, y que además este marxismo no ve con tan buenos ojos reclamar contra los Estados Unidos, cuando en realidad lo que hay que reclamar es contra la Unión Soviética, que está pervirtiendo ese ideal revolucionario que postulaba al menos en 1917 y que lo ha ido perdiendo o traicionando. Y en el informe se deja bien en claro, de forma explícita, lo que hay que hacer. Tiene varios aspectos que están intervinculados entre sí. Uno, fracturar a la izquierda en diversos movimientos de lo que se denomina políticas de identidad. Las reivindicaciones de clase, el concepto en sí, la lucha de clases como motor, se va a empezar a diluir en pos de estas nuevas luchas. Entonces la CIA está viendo, uno puede decir, bueno, no, este muchacho está exagerando, entonces todos estos movimientos, estos nuevos términos de luchas reivindicatorias de identidades que no sean las de clase, han sido financiadas por los Estados Unidos. No quiere decir, para que no me insulten en los comentarios, que estos movimientos están recibiendo dinero de los Estados Unidos, pero sí que la CIA, al menos en 1985, veía con buenos ojos que no pongan el acento en la identidad de clase, en la idea de clase, sino más bien en género, en cuestiones étnicas, en cuestiones físicas incluso, pero no en cuestión de clase, que se diluya ese concepto. La CIA, porque así lo explicitó y así lo escribió en el informe. Y segundo, ve conveniente que se desvíe la atención del capitalismo como causante de los problemas del mundo. Ahora, los problemas para esta producción académica de izquierda es el consumo, la falta de democracia, la educación, que encima, o incluso la falta de democracia y la falta de educación pueden ser hasta endilgadas en mayor medida a la Unión Soviética y no tanto a los Estados Unidos. Entonces, a la CIA le conviene, puede empaquetar incluso ese producto en donde estos intelectuales están criticando cosas
donde uno ve más acentuadas o con mayores falencias en la Unión Soviética y no en Estados Unidos. Uno de los objetivos, están citados también, es la promoción de intelectuales de izquierda trotskista, como Lobston, Cristol, Sidney Hook, Irving Howe. Lo que decíamos antes, hay toda una camada de intelectuales marxistas, que repito, no es que escriban para los Estados Unidos, pero esa producción la CIA vio conveniente hacer recircular dentro del territorio norteamericano. Y por ejemplo, lo que decíamos antes, según Tom Braden, o Tom Braden, no sé cómo se pronunciará, que él era director de la rama de organizaciones internacionales de la CIA, él comentó haber comprado, la agencia pidió por la compra de miles de ejemplares de Hannah Arendt, Isaiah Berlin, para promoverlos dentro de los Estados Unidos. Entonces no es meramente el plano subjetivo, del plano de lo ideológico, sino que efectivamente, materialmente, se compró producción para que circule, para promoverla dentro de los Estados Unidos. Otro ejemplo, también, esto está citado en la nota, también voy a dejar abajo, la de Pablo Pozzi, la sexta sección de la Escuela Práctica de Altos Estudios, que supo alojar a Lucien Febvre y Fernand Braudel, se estableció con el financiamiento, que son, digamos, dos de los popes de esta producción académica francesa, se estableció con el financiamiento de la Fundación Rockefeller en 1947, o sea, existe gracias a el dinero puesto por la Rockefeller, y luego siguió financiada su existencia, para que continúe en el tiempo, por la Fundación Ford. Y se establece, incluso eso está en el informe, de 1950 a 1960, una pelea entre estos intelectuales de esta escuela de altos estudios, que va a empezar a emitir títulos universitarios, va a estar avalada, y por otro lado, la famosa Sorbona, que hasta el momento todavía tenía sus intelectuales más de categorizaciones marxistas, un poco más ortodoxas, o no tan distantes de la Unión Soviética. Por ejemplo, Georges Lefebvre y Albert Soule se encontraban, en esta etapa al menos, los tempranos 50 y 60, en la Sorbona, frente a esta otra universidad, en donde en el artículo de Pablo Pozzi, poco más en términos de chicanas, del otro lado tenían plata para las fotocopias, escáneres, toda la tecnología. ¿Por qué? Porque estaban siendo, o parecieran haber estado financiados por esta agencia de los Estados Unidos, mientras que en la Sorbona era de tipo más antiguo, más tradicional, porque obviamente no recibían el financiamiento del país imperialista del otro lado del Atlántico. Así que sin más, no sé, puedo recomendar una imagen ahí, les recomiendo una lista de reproducción sobre Michel Foucault, la verdad y las formas jurídicas. Me parece importante tener en cuenta eso, porque uno, incluso hasta pensando que el concepto de clase es fundamental, es interesante y es un aporte invaluable el que realizó Foucault al campo jurídico, al campo de las prácticas punitivas, y no puede pasar por alto, no puede pasar desapercibido. Muchos dicen, bueno, no, entonces no tiene ningún sentido leer al autor. Por el contrario, aún creyendo que este concepto de clase es determinante y que nuclea y que la lucha debe ir encaminada hasta esta idea de la lucha de clases y ver a la clase obrera como el sujeto protagonista de cambio, es innegable que en el campo de la criminalidad o de lo que consideramos reos, delincuentes, bueno, incluso enfermos mentales, estudiantes, trabajadores, es innegable que esta idea de instituciones de secuestro, esta idea de panóptico, que no es de la idea del panóptico, pero la retoma y hace un libro, Vigilar y Castigar, en ese sentido, parece totalmente rescatables. Aunque a la CIA le haya gustado o encantado, o adorado, hay uno de los artículos que mencionamos que utilizaba la palabra adorado, la producción académica de Michel Foucault. Sin más, si les gustó, si se quedaron hasta acá, se suscriben, le dan a la campanita y nos estamos viendo en el próximo encuentro.